Va a cerrar brevemente este momento, lo va a cerrar y ahí nos vamos a ir a cosechar. ¿Quién lo abriera en la mañana de hoy? Ya es como del barrio. ¿No es cierto? Es como del barrio. Federico, el ingeniero Federico Sánchez de INTA Marfredi, como lo dije toda la mañana, no quiere agarrar ni el control remoto. Fede. Muchas gracias. No hay dos sin tres, ¿no es cierto? Bueno, rápidamente, lo que vamos a hablar, ahora vamos a cambiar de tema de lo que es la eficiencia de cosecha. Estamos a punto, iniciando lo que es la cosecha de los maíces de segunda, lo de siembra tardía. Recién hablábamos de los maíces de siembra tardía y que agronómicamente suelen ser un golazo en esta zona. Tienen un muy buen comportamiento. Recién nos mostró todo el paquete tecnológico y que normalmente nos ofrecen un piso de rendimiento que los maíces de primera no nos ofrecen. Nuestro proyecto trabaja desde hace 28 años en lo que es la eficiencia de cosecha y desde el año pasado empezamos a dividir lo que es las pérdidas de cosecha en los maíces de primera con respecto a los maíces de segunda. Los maíces de primera el año pasado, por ejemplo, nos dieron 184 kilos por hectárea, en lo que nosotros evaluamos en 7 provincias, que quedaron tirados en el rastrojo. Los maíces de segunda, que nosotros usamos mucho en la provincia de Córdoba, nos dio 264 kilos por hectárea que quedan tirados en rastrojo. O sea, si bien agronómicamente nos dan un piso mucho más grande y tienen un muy buen comportamiento en nuestra zona, tenemos que ser conscientes que son lotes que son muy susceptibles a generar pérdidas por cosecha. Son lotes que son cultivos que normalmente presentan un buen tamaño de espiga. Este año no tanto, como dijimos antes, por la situación climática, pero son espigas que por ahí se caen muy fácilmente de la planta, no están tan adheridas al tallo. Entonces, ante una mala regulación del cabezal maicero, generamos mucho boleo de espiga. El principal problema que tenemos en los maíces de segunda, además del vuelco que podamos llegar a tener por algún problema puntual, es la gran cantidad de boleo de espiga que tenemos. Entonces, ahora cuando vayamos a ver la cosechadora, los puntos principales que tenemos que ver es, primero, el tamaño de la espiga, que nos va a dar fundamentalmente lo que es la regulación de las chapas espigadoras. Es decir, que las chapas permiten que nosotros hagamos el desprendimiento de la espiga, pero que nunca sea tocada por los rolos. Entonces, si tenemos mordedura rolo, normalmente vamos a ver un desgrane que lo vamos a ver pegado en el surco. Y el otro punto fundamental que tenemos que ver en estos maíces es a dónde, en qué parte del cabezal se produce ese despigue. Normalmente en las cosechadoras más nuevas nosotros podemos regular la velocidad, las RPM del cabezal, o sea, las RPM de los rolos y la RPM de las cadenas desde la cabina. Y muchas veces, como son materiales que tienen, nosotros vemos la altura del planta, tienen muy buen porte de planta, todos estos maíces de segunda, tienen muy buen desarrollo vegetativo. Muchas veces aumentamos mucho la velocidad de los rolos y hacemos que el desprendimiento, los rolos trabajen muy fuerte respecto a la velocidad de avance de la cosechadora y el desprendimiento se genere en la primera mitad del cabezal, en la primera mitad de la distancia de las chapas espigadoras. Y en ese lugar tenemos muchas pérdidas de boleo de espiga. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es que ese desprendimiento se genere de la mitad hacia atrás para asegurarnos poder captar la espiga, que es el principal pérdida que tenemos en los maíces de segunda. Y como siempre, nosotros lo que recomendamos es realizar las mediciones de cosecha, realizarlas tanto cuando la máquina ingresa al campo, pero también a medida que va transcurriendo la jornada de trabajo para ver qué regulación le tenemos que hacer. Y como siempre, usar el aro de 56 centímetros de diámetro. Cada aro de esto, que es igual a una tapa de tambor de 200 litros, es un cuarto de metro cuadrado. Nosotros arrojamos 4 aros, nos ponemos en el lateral de la cosechadora, entre los dos ejes a un costado, y tiramos uno a la panza de la cosechadora y los otros en los laterales. Cada 33 granos que encontremos en los 4 aros son 100 kilos que perdemos en la hectárea. Y luego que pasó la cosechadora, lo que tenemos que hacer es recorrer un área que es igual al ancho del cabezal. En este caso está sembrado 52 centímetros, entonces el ancho del cabezal, por ejemplo, nos fijamos ahí en el MD100 o el Aliochis, cuántos surcos tiene. Si tiene 16 surcos, por ejemplo, hacemos un ancho de 16 surcos por 19 metros, ahí hacemos un área y caminamos a ver si encontramos espigas boleadas. Esas espigas las juntamos, la dividimos después por el número de espigas, es una cuenta fácil, o sea, encontramos 10 espigas, la dividimos por 16, que es el número de surco y cabezal, la multiplicamos por 150, que son los gramos
que pesa en promedio una espiga, y eso nos va a dar la pérdida que estamos teniendo por hectárea. Todo eso nosotros se lo hemos dado en la bolsa, que para los que no se acuerden cómo es la metodología en maíz, la tienen en la bolsa. Le hemos entregado un material de cosecha donde tiene detallado cómo realizar la pérdida, pero es fundamental que realicemos la pérdida, y también es muy importante que estamos a punto en algunas zonas se ha adelantado lo que es la cosecha de los maíces de segunda, o sea, los maíces que sembramos normalmente en diciembre, ya se está iniciando. Pero tenemos que tener en cuenta que son maíces muy susceptibles al boleo de espiga. Entonces, mucha precaución en lo que es la regulación del cabezal. Normalmente el cabezal maicero genera el 70% de las pérdidas y es clave para realizar una cosecha eficiente. Así que bueno, vamos a ver después en el campo, y lo importante es que veamos el trabajo, qué distancia tienen esas chapas espigadoras, y cuando veamos la máquina en acción, dónde realizan el despigue. Ese es un punto clave para ver cómo está trabajando la máquina. Y a su vez, también que tampoco suceda lo contrario, que los rolos queden lentos, la planta nunca termine de bajar, porque la idea es que a la cosechadora por el embocador entre solamente la espiga. Si nosotros hacemos que los rolos queden lentos, terminamos cortando planta, ingresa mucho material y empezamos a cargar todo el sistema de trilla, separación y limpieza, y nos aumenta por un lado las pérdidas de cosecha, y por otro lado nos puede llegar a incrementar hasta un 10% el consumo de combustible. Entonces, bueno, ahora vamos a verlo en acción, y esos son los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y acuérdense siempre de realizar las pérdidas de cosecha, que son una herramienta gratuita, no tiene ningún costo y nos puede generar muchos beneficios si hacemos una buena regulación de la máquina. Muchas gracias.